Buenos días a todas y a todos y gracias por asistir y bienvenidos al webinar de la idea a la financiación claves para aprovechar las ayudas a la I+D+I y las deducciones fiscales organizado por ITECAM en colaboración con el Ayuntamiento de Tomelloso. En primer lugar me voy a presentar, yo soy Alba Soledad Moya y soy técnica en marketing y comunicación en ITECAM. Os pedimos por favor que durante la sesión mantengáis los micrófonos y la cámara apagada y cualquier duda que os pueda surgir podéis escribirla a través del chat y se resolverá durante los últimos minutos del webinar. Muchísimas gracias. Ya para entrar un poco en temática, durante la sesión de hoy explicaremos qué oportunidades de financiación existen actualmente para las empresas, cómo acceder a ellas y de qué manera se pueden aplicar deducciones fiscales por I+D+I para optimizar la fiscalidad empresarial. Para ello, contamos con la participación de Desiree Moreno, responsable de Innovación e Inversión Tecnológica en ITECAM, y Juani Perona, consultora económica de Inversión e Innovación Tecnológica también en ITECAM. Por último, quiero comentaros también que si os surgen dudas o alguna cuestión a lo largo del webinar, podéis escribir en este chat y al final las resolveremos. Estamos grabando la sesión y subiremos el vídeo al canal específico de YouTube de ITECAM y en unos días pues os enviaremos un mail con el enlace a este vídeo junto con la presentación de las ponentes. Y también, por supuesto, os animamos a seguirnos en las redes sociales de ITECAM, donde iremos informando de las próximas actividades y eventos que vayamos realizando. Así que sin más dilación, dejo la palabra a Desiree y a Juani y damos inicio a este webinar. Muchísimas gracias y espero que os sirva. Pues nada, me presento brevemente para quien no me conozca, aunque ya ha hecho la introducción mi compañera Alba. Mi nombre es Desiree y bueno, con Juan y conmigo estamos dentro del departamento de la OTRI de ITECAM. Entre otras cosas, aparte de llevar todo lo que es la gestión de ayudas, también vamos a hablar en tema de deducciones fiscales y sobre todo agradecer la oportunidad que nos está dando el Ayuntamiento de Tomelloso y el CLIPE por apostar por el sector, por explicar a las empresas todo lo que está relacionado con el tema del I+D+I y que podamos seguir removiendo el gusanillo a todos vosotros en este ámbito. Antes de comenzar con el webinar, me gustaría hacer una pequeña reflexión porque yo cuando entré hace 9 años ya en ITECAM me hubiera gustado que me hubieran explicado ciertas cositas clave relacionados con este ámbito, principalmente para poder identificar correctamente qué es I+D, qué es investigación, desarrollo e innovación, ¿vale? Sé que muchos de los que estáis ya aquí ya estáis trasteando con este ámbito, pero para quien no, pues vamos a hablar muy brevemente cuáles son las cositas que tenemos que tener en cuenta. Me gustaría empezar con una pregunta clave, que es la que estáis viendo en pantalla. Sé que no podéis responder, pero bueno, como ha dicho Alba, si tenéis la oportunidad de hablar por el chat, pues sentiros libres. Y es, ¿tu empresa hace I+D+I y no lo sabe? Pues sinceramente, y hablando a nivel personal, me he encontrado con muchos casos en los que sí, hay muchas empresas que directamente no saben que están ante un proyecto de I+D+I, ocurre más a menudo de lo que nos pensamos. De hecho, cuando salgo a visitaros a muchos de vosotros, pues sí que me empecéis a comentar, pues mira, Desiree, nosotros hacemos adaptaciones de maquinaria, probamos nuevos materiales, fabricamos diferentes prototipos para adaptarlo a nuestra línea de producción o cambiamos simplemente pues la forma de producir porque lo que buscamos es o resolver algún problemilla que nos hemos encontrado pues en nuestro día a día o por el hecho de que un cliente me dice que tengo que cambiar cosas clave dentro de los productos que yo desarrollo actualmente. Pues sinceramente, esto que estamos tratando a día de hoy no deja de ser innovación y tenemos que tener esa bombillita, ¿no?, activa todo el rato, que en el momento en el que nos surgen preguntas como esto no está funcionando o tenemos que encontrar otra manera de solucionar este problema y no damos con el kit de la cuestión o necesitamos una solución y no tenemos ni idea de cómo afrontarlo, al final estas son las primeras preguntas clave que nos solemos hacer todos cuando tenemos un proyecto de I+D+I delante. Y es lo que quiero que veamos en este webinar, ¿vale? La idea no es solo hablaros sobre ayudas, que ya son cosas muy trilladas, sino que veamos muchos ejemplos, muchas preguntas que nos van a ayudar en nuestro día a día para poder identificar pues, proyectos tanto de investigación como desarrollo, ya sea en el presente
como que valoremos si quizás hemos estado haciendo años atrás I+D y no nos hemos dado cuenta, ¿vale? Sobre todo, ahora lo veréis, de cómo podemos recuperar ese dinerillo que no hemos invertido en ningún sitio, recuperándolo con deducciones fiscales, ¿vale? Vale, vamos a entender esto un poquito mejor. Vamos a dividir los posibles proyectos en 3 niveles. He puesto los 3 principales, que al final son casi el 90% de los casos de uso que me encuentro en mi día a día. Básicamente son proyectos de mejora, inversiones, modernizaciones, y ya entramos en el ámbito del I+D+I, ¿vale? Todo lo que son innovación y luego el salto cualitativo al I+D+I. En primer lugar, si nos encontramos ante una mejora o una inversión, ¿qué ejemplos clave nos pueden ayudar a identificar que estamos en este ámbito? Pues, por ejemplo, sustituir una maquinaria antigua por una nueva, implantar un programa de gestión, pues llámese un RP, un CRM o cualquier tipo de software de gestión que esté estandarizado en el mercado, también supondría una mejora en nuestra empresa. Cambiar un equipo por otro que consuma menos, pues como es normal, si nosotros tenemos una máquina antigua, la máquina nueva que compremos siempre va a ser más eficiente. Aquí quiero poner un asterisco porque aunque no es el foco de esta convocatoria, sí que es verdad pues, que hay otro tipo de actuaciones, ayudas relacionadas con eficiencia energética donde se podrían meter este tipo de máquinas, o incluso ahora que está muy de moda el tema de las CAEs, ¿vale? Entonces, que sepáis que cuando hablamos de eficiencia energética hay muchas otras opciones que no son puramente deducciones fiscales o financiación en I+D+I, ¿vale? Pero en este caso es pura mejora, una inversión o una modernización. Entonces, todos tenemos claro que a pesar de que obviamente el invertir en nuestra empresa va a suponer un incremento en su valor, no deja de ser comprar una solución que ya existe en el mercado y que funciona. Es decir, tú no vas a actuar sobre esa máquina, no vas a coger recursos tuyos para modificarla, sino que simplemente te va a venir un proveedor, te va a comprar una máquina, te la va a dar llave en mano y te va a hacer pequeñas modificaciones, ¿vale? Pero eso no es una innovación para la empresa, ¿vale? Entonces, dejando claro esto, saltamos al siguiente nivel. El segundo nivel, ¿cuál sería? Innovación. Aquí ya hablamos únicamente de proyectos que tienen una mejora significativa, ¿vale? Vamos a quedarnos con la palabra significativamente diferente porque lo vamos a ver a lo largo de todo este webinar en muchos casos, igual que vamos a ver muchos ejemplos para que lo podamos identificar. ¿Cuáles son algunos ejemplos clave? Pues automatizar una tarea que antes se hacía de manera manual, conectar máquinas que antes no nos proporcionaban información, por ejemplo, una máquina antigua que no tiene un SCADA, lo podemos implantar un SCADA, un PLC, que es la típica pantallita donde podemos ver los datos, pero que no solamente podamos ver datos, sino que también podamos manipularlos o sacar conclusiones de esos datos y poder utilizarlos para hacer mantenimiento predictivo, preventivo, simplemente para automatizar partes de nuestro proceso productivo, ¿vale? Otra casuística que puede ser, pues tenemos nuestra línea de producción y vamos a incorporar diferentes sensores, me da igual qué tipo, pero me van a aportar información relevante para mí para hacer mi proceso productivo mucho más eficiente, ¿vale? O, por ejemplo, otras opciones, incorporar un robot, un cobot, un brazo articulado para que trabaje, por ejemplo, con piezas distintas o piezas muy pesadas que, por ejemplo, una persona no podría afrontarlo de manera manual. ¿Cuál es la siguiente fase? En este caso ya estaríamos hablando del tercer nivel, que sería el I+D, ¿vale? La investigación y desarrollo. Aquí hay varias palabras que son claves y que nos diferencian mucho de lo que es un proyecto de innovación. Y es que en el momento en el que no sabemos con seguridad si la solución va a funcionar, entonces es muy probable que nos encontremos ante un proyecto de I+D. Es muy importante que primero, de puertas para adentro, valoremos si vamos a llegar a una solución verídica de este proyecto que tenemos en mente a medio largo plazo, ya estamos hablando de tiempos un poquito más largos, y en segundo lugar pedir una segunda opinión, ¿vale? No nos tenemos que quedar solamente con las conclusiones dentro de la empresa, sino que es necesario hablar con entidades de I+D, llámese centros tecnológicos o universidades, que nos den ese segundo punto de vista para que tengamos esos dos checks.
A partir de ese momento, pues entonces tendremos que valorar qué hace nuestra competencia, investigar en publicaciones científicas a ver qué hay actualmente en el mercado y, como no, pues realizar pruebas y comparar alternativas. La clave o lo que marca un I+D+I obviamente va a ser equivocarte y corregirte varias veces, porque a la primera nunca lo vamos a conseguir. Pero lo que sí o sí marca la diferencia entre estos tres niveles es el grado de incertidumbre, que en el primero estamos ante una incertidumbre bajita y en el primero ya tenemos un grado de incertidumbre mucho mayor. Aquí he querido dejar también algunas preguntas ya un poco más específicas para un sector prácticamente industrial, ya me da igual manufacturero o agro, pero que desde mi punto de vista son, pues eso, preguntas clave que nos pueden ayudar a identificar más fácilmente lo que es innovación de lo que es I+D. Lo que sí o sí tenemos que tener en mente es que cuando tengamos que probar diferentes ideas, diferentes alternativas, aprender y descartar opciones, entonces sí o sí que no se nos olvide el conocer que aquí estamos ante un proyecto de I+D+I y que sobre todo va a valer la pena pues que lo estudiemos con un poquito más de detalle. Cuanto más síes, más respuestas afirmativas tengamos ante estas preguntas, como no, nos dan muchas más pistas de que es un proyecto viable, ¿vale? Como os he dicho, esta jornada va muy relacionada con contaros lo que es la ayuda de innovación, puesto que cierra dentro de muy poquito, pero no me quiero basar solamente en eso, porque ya os lo he contado muchas veces a muchos de vosotros, lo vamos a hablar, pero lo que quiero es que vayan saliendo como pequeños apartados de casos excepcionales o comparándolo con otras comparativas para que veáis que siempre podemos tener varias opciones, ¿vale? Como no, todas las convocatorias pues tienen estos apartados que estamos viendo aquí, identificar cuáles son los objetivos, beneficiarios, los tipos de proyectos y los aspectos económicos. Vaya a ser tanto la parte de los gastos subvencionables como los tantos por ciento que nos van a dar. Y ya por último lo que vamos a ver es casos excepcionales o ayudas complementarias, que desde mi punto de vista yo creo que puede ser muy interesante para vosotros. ¿Qué es una de las cosas que prácticamente siempre me preguntáis? Deciré cuánto tiempo tarda esto, cuánto voy a tardar en cobrar, cuándo me van a decir si el proyecto está aprobado. Casi todas las ayudas tienen la misma línea de vida. Básicamente habrá un periodo de apertura de la convocatoria. Esta convocatoria de Innova siempre o casi siempre, por lo menos hasta el momento, está abierta de septiembre a septiembre. En este caso cierra en septiembre del 2026. Se volverá a abrir, ¿vale? No nos vamos a preocupar por ello. Y hace muy poquito se abrió el proceso de ratificación. Ratificación no tiene más que una serie de modificaciones que hay que hacer sobre lo presentado anteriormente. Si en este periodo de tiempo, desde el 30 de septiembre del 25 a ratificación, habéis hecho alguna solicitud, pues que sepáis que tenéis que modificar unas plantillas y subir esa aceptación para que el expediente pues siga su curso. Una vez cerrada esa fecha, os pongo aquí fechas estimadas, un poco basándonos en fechas y en resoluciones que hemos recibido en convocatorias anteriores. La provisional suele salir en torno a febrero y la definitiva pues tarda un par de mesecillos más, en este caso hasta abril del 2027. Y aquí estamos pues ante proyectos de un año, que es lo que suelen durar los proyectos de innovación de la Junta, aunque sí que es verdad que a veces dan opciones de pedir prórrogas y en este caso se podrían alargar hasta el 31 de octubre, ¿vale? No es lo normal, lo suyo es que duren 12 meses. A partir de ahí, pues siempre nos dan un mes para justificar y a partir de la justificación es cuando empieza a contar ese mes y medio, 2 meses, para que vosotros podáis conseguir que os abonen el dinero, ¿vale? Esto es un poco todo lo que os puedo contar de los tiempos, pero muy, muy importante, cualquier gasto que hagáis de manera anticipada, luego no se puede meter en la ayuda. Es muy importante que primero se presente la solicitud y a partir de ese momento entonces ya podéis empezar a hacer gastos. Se aplica a tanto a la ayuda de innovación como a cualquier otra ayuda. ¿Qué tipo de proyectos se pueden presentar dentro de esta convocatoria de innovación? Pues podemos presentar un proyecto de manera individual, una empresa por sí sola presenta una idea y es viable dentro del Innova, ¿vale? O en agrupación, o de manera consorciada, ¿vale? Entonces aquí lo importante es que
uno de esos miembros tiene que ser una pyme y que siempre una u otra tiene que tener un mínimo de participación. Eso lo marca la normativa. En este caso el mínimo es un 15% y el máximo un 70%. Lo normal es que las empresas lo presenten de manera individual. De hecho, esta convocatoria es más ágil si lo hacemos de esta forma, pero siempre me gusta dar las dos opciones. Vais a ver diferentes puntos marcados en rojo a lo largo de la presentación, porque eso se va a extrapolar en el futuro en algunos casos excepcionales, ¿vale? ¿Qué me gusta comentar también aquí? La convocatoria de innovación por CIF nos dejan presentar hasta 2 solicitudes, siempre y cuando los proyectos sean diferentes. Pues acaso pues no solo tenéis una idea, sino que tenéis 2, pues podemos valorar ambas opciones. Además, vamos a ver que todo lo que es el tanto por ciento subvencionable nos van a dar más o menos dependiendo del tamaño de la empresa. Al final, no hay que mirar solamente el tamaño de nuestra empresa a nivel particular solo como una empresa independiente, sino que si en este caso somos un grupo empresarial, un holding, hay que verlo como grupo. Y en este caso hay que sumar tanto los trabajadores, volumen de ventas y activo total, como estamos viendo aquí, de las empresas tanto vinculadas como vinculantes si tienen una participación mayor del 25%. Aquí os lo he contado súper rápido, pero en el caso de que queréis analizar a nivel de Junta de Castilla-La Mancha cuál sería el tamaño de vuestra empresa, es muy sencillo, no lo decís y sin compromiso ninguno lo podemos mirar, para que sepáis pues al final el descarte de convocatorias de subvenciones a las que podéis optar, ¿vale? ¿Qué tipo de proyectos podemos presentar aquí? Antes habéis visto que en términos de innovación hemos visto ejemplos que son innovación en productos o servicios e innovación en procesos. ¿Por qué? Pues porque al final casi todas las convocatorias de I+D+I distinguen estos dos tipos de actuaciones. En términos de innovación de productos o servicios, pues los que se suelen meter pues suelen ser mejoras significativas de productos que ya tengo actualmente en el mercado, desarrollos de nuevos prototipos experimentales, ¿vale? Quedaros siempre también con la palabra experimental porque es una de las palabras clave que se suelen utilizar, pilotos demostrativos, ensayos de validación, certificaciones en normativa para la creación o fabricación de estos prototipos que hemos comentado, y luego tenemos el ámbito de la innovación en proceso, que aquí se pueden meter todo lo que son proyectos de innovación de software, ¿vale? Ojo, aquí no se puede meter software en proceso de mejora de la parte puramente administrativa. Lo que hemos dicho antes de una compra de un RP o un CRM, no podemos meter aquí el desarrollo de este tipo de proyectos. Tiene que ser pues tecnología disruptiva relacionada con temas de IA, visión artificial, análisis de datos, pues todos esos tipos de software sí se pueden meter aquí. O incluso software que supongan nuevos métodos de producción y cualquier normativa que pueda ir de la mano de estos desarrollos. Al final, pues también se pueden meter mejoras de proceso pues a lo largo de toda la línea de producción, aunque la gran mayoría que se suelen ver son de final de línea, de la última parte de logística y de organización. Diferencia principal en los tipos de actuación número 1, se pueden presentar todos los tipos de empresas, incluidos grandes empresas, pero esto solamente en modo de agrupación, ¿vale? Sin embargo, en las actuaciones 2, las grandes empresas quedan excluidas, es exclusiva para pymes. Y, por si acaso todavía no nos ha quedado claro, más ejemplos que pienso que pueden ser interesantes. ¿Qué podemos meter en innovación? Pues, por ejemplo, también integración de visión artificial y robótica para trabajar con diferentes piezas, desarrollar sistemas de mantenimiento predictivo y preventivo para anticiparnos a averías, que es nuestro día a día, sobre todo si tenemos una nave y trabajamos con diferentes líneas de producción, o simplemente el hecho de rediseñar una pieza para reducir pesos, espesores, cambiar materiales y para ello hacerlo más óptimo. Al final, en el momento en el que optimizamos esa producción de esa pieza, nos ahorramos en chinchirrines lo que es el proceso productivo. Aquí he querido hacer un pequeño paréntesis porque ahí estáis viendo una referencia en siglas que es el ITP. El ITP es un informe tecnológico de patentes, también lo hacemos dentro de ITCAN y lo he querido poner aquí porque a pesar de que os estoy dando tips para analizar si estamos ante un proyecto de IT o de I+D, es aconsejable tirar en algunos momentos de la Oficina de Patentes y Marcas, que son quien hace el ITP. El ITP lo que es un informe
que analiza tanto las marcas, los modelos de utilidad, las patentes que hay actualmente publicadas y mediante palabras clave analiza si el proyecto que nosotros tenemos en mente da el salto cualitativo al I+D o realmente es innovación porque ya hay muchas empresas que lo hacen. Entonces, siempre que sepáis que tenéis esa opción para poder valorar diferentes tipologías de financiación. Pero deciré qué ocurre si, por ejemplo, tengo encima de la mesa un proyecto de prevención de riesgos laborales. ¿Lo puedo presentar en Innova? Pues sí, se podría, aunque para mí no es la mejor decisión. ¿Por qué? Porque hay una convocatoria, que esto es un poco una ramificación, ¿vale? Que es de prevención de riesgos laborales en la Junta de Castilla-La Mancha, que está bastante desangelada. Hay muchas empresas que no conocen que dentro de esta ayuda hay una línea 4 de investigación en PRL, donde podemos meter proyectos de IT en términos de PRL. Sí que es verdad que las cuantías son un poquito más pequeñas, estamos hablando de proyectos entre 3.000 y 40.000 euros. La subvención está muy bien, es similar, no, es igual a la que nos podemos encontrar en Innova, que es un 50%. Los proyectos que se pueden presentar son de los 4 sectores que tenemos en el ámbito de la prevención de riesgos laborales: seguridad industrial, ergonomía, psicosociología e higiene industrial. Tenemos todos los ámbitos. Y en términos de gastos subvencionables, igual podemos meter personal, que es lo que más nos interesa, meter la mayor cantidad de nóminas, asistencia técnica, pues ya sea de certificaciones, laboratorios, ensayos, incluso consultoría, y la única diferencia principal es que en términos de colaboraciones externas tienen que ser colaboraciones externas técnicas. ¿Qué significa técnicas? Que tienen que ser entidades de I+D+I, universidades, laboratorios certificados, centros tecnológicos. No vale, por ejemplo, con meter aquí a una empresa que me va a hacer la soldadura del equipo, para que os hagáis una idea, ¿vale? Tiene que ser entidades de I+D. Y esta, además, que es lo que podéis ver abajo a la izquierda, es de las pocas ayudas que se pueden meter con carácter retroactivo. La convocatoria está ya cerrado, ¿vale? Pero se abre todos los años, más o menos por marzo, abril aproximadamente. Pero si podéis ver, la convocatoria que actualmente estamos en proceso de justificación hasta el 31 de octubre, se abrió, empezó a correr desde noviembre del 25 hasta octubre del 26, pero es que en noviembre no estaba abierta. Pero, sin embargo, podemos empezar a hacer gastos a pesar de que todavía no hayamos presentado la solicitud. Entonces, puede ser una buena opción si tenemos proyectos en términos de PRL que queremos empezar ya de ya. Vale, entramos en un nuevo bloque. Aquí vamos a ver cómo una inversión en I+D+I se convierte en un gasto subvencionable y qué porcentaje de ayuda podemos obtener. Y además, vamos a cerrar con un ejemplo práctico para que lo veamos mucho más claro. No me voy a parar mucho, lo voy a ver muy por encima porque el objetivo es que aquí comparéis con diferentes convocatorias. Las inversiones subvencionables, pues aquí estamos viendo los mínimos y los máximos, tiene que ir entre 5.000 y 300.000. Recordad que se pueden presentar 2 por convocatoria y cada uno de ellos pueden estar en este tramo de inversiones. Es decir, que puedo presentar fácilmente 2 proyectos de 300.000 euros sin problema ninguno, ¿vale? El tanto por ciento subvencionable, estáis viendo que va desde el 30% hasta el 50%, dependiendo del tamaño de empresa. Vuelvo a insistir, marco en rojo las grandes empresas porque considero que no es la decisión más adecuada presentarse por este tipo de convocatorias. Y ahora vamos a ver un caso ejemplo donde, aparte de conseguir una subvención, también podemos conseguir hasta un 12% adicional en términos de deducciones fiscales, ¿vale? No os quedéis solamente con eso, que vamos a ver un caso práctico para que lo entendáis mejor. ¿Qué gastos subvencionables se pueden meter? Como he dicho, lo interesante es meter la mayor cantidad de nóminas, porque eso es un gasto que asume la empresa simplemente por el hecho de existir. Se pueden meter hasta 3 técnicos que ya estén dados de alta dentro de la empresa, bajo la condición de que tiene que estar dentro del grupo de cotización 1 o 2, y si además interesa, podemos meter hasta 3 técnicos más de nuevas contrataciones, pero con la condición de que tiene que estar a jornada completa un mínimo de 6 meses. Sabéis que el proyecto puede durar un año, pues mínimo la mitad tienen que estar dados de alta. Lo que te cubre la ayuda es el coste empresa, es decir, suma salarios brutos y seguros sociales. Además, ¿qué otros gastos se pueden meter? Pues todo el material fungible para hacer todas esas pruebas, o incluso para construir esos prototipos, cualquier tipo de subcontrata, colaboración externa, ya sea en términos de consultoría, ingeniería, laboratorios,
empresas externas que me ayuden, por ejemplo, a montar mi equipo, a hacer validaciones y todo lo relacionado con el tema de la propiedad intelectual. Como he comentado antes, pues para pedir un ITP es un gasto subvencionable, para poder pedir una solicitud de patentes también, todos esos gastos se pueden meter. Y luego está la partida del software, que igual, tanto la parte del software como la parte de activos, a pesar de que es un gasto subvencionable en la convocatoria, yo le pondría un asterisco porque os voy a comentar otras opciones donde sí que es una opción más viable. A pesar de que si justificamos muy bien que es un gasto en exclusivo para este proyecto, pues nos lo pueden aprobar. ¿Hay opciones de que se nos caigan? Sí, se nos han caído en muchas opciones porque es difícil de justificar que va a tener un uso exclusivo para este proyecto. Sino que podéis apoyaros de los departamentos técnicos de ITCAN en el caso de que no podáis afrontarlo todo con recursos propios, ¿vale? Que hay que conseguir en la ayuda, como en todas las ayudas hay que conseguir facturas pro forma, y en el caso de que se superen los 15.000 euros, entonces hay que buscar comparativas, ya sea si es una factura a nivel individual, como si se suman las facturas de un mismo proveedor, ¿vale? Vale, vamos a ver aquí un ejemplo práctico, que desde mi punto de vista es donde se ve mucho mejor. Aquí estamos viendo un caso ejemplo de una empresa que va a desarrollar un nuevo producto. Como podéis ver en la parte primera, en el primer apartado del desglose del gasto elegible, ahí aparece un ejemplo de los diferentes gastos según los conceptos que hemos visto anteriormente y cómo se pueden desglosar. Y en la segunda parte, lo que es el resultado económico del ejemplo. Vamos a verlo ahora con un poquitín más de detalle. ¿Por qué he querido poner este ejemplo? Simplemente para que todos tengamos claro de que, como es normal, innovar dentro de mi empresa supone un gasto, pero que ese gasto es más accesible si tenemos encima de la mesa también la opción de pedir una subvención y la opción de captar esa deducción en I+D+I. Aquí vamos al grano, tenemos un proyecto de 200.000 euros que suma todos estos gastos. Como podéis ver a la derecha, 100.000 euros serían subvención, porque al ser pequeña empresa me dan un 50% de subvención. Ojo, pongo ahí el apéndice de que al final lo que nos dan de subvención es lo mismo que acumulamos de mínimo, ¿vale? Pero luego tenemos otros 100.000 euros que no tienen subvención vinculada. Por de esos 100.000 euros podemos aplicar el 12% adicional y nos dan 12.000 euros extra en forma de deducciones fiscales, que se nos quedan libres 88.000 euros que nosotros tendríamos que cubrir pues de diferentes maneras, o con dinero capitalizado, con reservas, con nuestros fondos propios, o si no podemos acceder a ello, pues obviamente habrá que pedir pues un crédito que estén libres de fondos públicos, ¿vale? Eso es importante. Aquí os he querido dejar que lo que marca la norma como fondos propios mínimos suele ser un 25% de la inversión que hayamos presentado, que en este caso son 200.000 euros. Y por último, en rojo, que sé que en el departamento, si nos conocéis, somos más cansinos que una vaca en brazos, y estamos cansados de nombrar el tema de la ley de morosidad, pero es clave, ¿vale? No solamente que todas las facturas que estén metidas dentro del proyecto se paguen a menos de 60 días, sino que analicéis si el pago medio a proveedores que vosotros tenéis internamente dentro de la empresa no supera los 60, ¿vale? ¿Por qué? Porque fijaros, aquí si superamos a los 61 días, nuestra subvención, que actualmente era de 100.000 euros, baja a 30.000 euros, que es el límite máximo que marca la normativa, y por tanto dejaríamos de perder esos 70.000 euros, que al final es dinero a fondo perdido, que yo creo que a todos nos viene bien tenerlo para volver a reinvertirlo o simplemente tenerlo como beneficio dentro de la empresa. Voy a pasar muy por encima las condiciones indispensables de la normativa de innovación, ¿vale? Más que nada porque ya lo he ido comentando a lo largo de toda esta presentación y quiero hacer especial hincapié. Punto 1. No se puede presentar en una convocatoria de innovación a aquellas empresas o autónomos que no tengan al menos 2 trabajadores dados de alta en régimen general a jornada completa un mes antes de presentar la solicitud, ¿vale? Es clave. Tenemos que tener trabajadores en régimen general, ¿vale? No os preocupéis que veremos ahora diferentes opciones. El tema de la ley de morosidad, que ya lo he comentado, importante si estamos hablando de proyectos donde el beneficiario es una mediana empresa o una gran empresa, entonces tienen que cumplir con el tienen que tener el plan de igualdad, como es normal, y luego en términos de PRL no se pueden presentar tampoco, pero ni en esta ni en ninguna ayuda de la Junta de Castilla-La Mancha, si tenemos una sanción muy grave en PRL un año antes de presentar la solicitud,
¿vale? Eso es clave. Aquí he querido dejar también los límites de cumplimiento en términos de minimis, que no podemos superar los 300.000 euros, y sobre todo si estamos ante una ayuda local de la Junta de Castilla-La Mancha, pues tenemos que tener un centro de trabajo como es normal en esa comunidad autónoma. En este caso vamos a entrar en detalle de qué hacemos si no podemos presentarnos a la ayuda de innovación. ¿Qué otras opciones me da? Deciré, vamos a ver diferentes opciones, pues según el tipo de empresa, la actividad y el proyecto. Aquí te he comentado algunas de ellas. La principal, que es la que está marcada en rojo, es ¿qué pasa si no tengo, deciré, trabajadores en régimen general? Vale, hay una ayuda, que es la de adelante comercialización, hay que verla con detalle, que si tienes el caso exclusivo en el que quiero hacer un prototipo tangible, ¿vale? Un nuevo producto en el cual yo tengo que subcontratar prácticamente lo que viene a ser el 100% del diseño, entonces hay un pequeño apartado dentro de la línea de adelante comercialización donde me podrían subvencionar hasta el 50% del proyecto, ¿vale? Entonces, que tengáis esa foto. ¿Qué ocurre, deciré, si tengo que meter activos y software, que son la parte inferior dentro de mi proyecto de innovación? Pues ostras, pues es que si tengo una máquina, que sepa que yo puedo tener la opción de presentarlo por la ayuda de la inversión. No me van a dar una subvención tan grande, pero puedo rondar en torno a un 20 y un 30% y puedo meter todas las máquinas que yo quiera. O si quiero comprar hardware y software que le voy a dar uso en otros proyectos, pues que sepamos que también tenemos la ayuda de adelante digitalización. Y encima todas ellas están abiertas de manera permanente. Y ya por último, en términos de propiedad intelectual, de patentes, modelos conceptuales, pues que sepáis que no solamente es subvencionable aquí, sino que es que encima la Oficina de Patentes y Marcas abre una convocatoria todos los años. Esta sí que es verdad que no está abierta de manera permanente, pero que te pueden subvencionar entre un 50 y un 70%, dependiendo del tipo de gasto que quieras meter. Entonces, dejo varias opciones para que veáis que no solamente hay un tipo de financiación adecuada para nuestro proyecto, sino que hay diferentes vías. Y ya por último, la parte de gran empresa, que ahora vamos a ver, que mi opción más viable en términos de I+D+I, como no, es optar por ayudas CEDETI, ¿vale? Pero no quita que también tenemos la opción de presentarlo por el Innova. Pero deciré qué ocurre si yo cojo mi CENAI o mi IAE y veo que no es subvencionable dentro del Innova, que básicamente son los sectores que tenemos en el centro, que son prácticamente todo lo que son los sectores primarios, energía, aguas, construcción industrializada, educación, sanidad. Pues es verdad, no podemos optar a este tipo de convocatorias, pero quizás tenemos otras opciones, las voy a comentar muy por encima y si tenéis más información no dudéis en decírmelo, que os puedo pasar de manera ampliada todo esto. Punto 1, he querido hacer referencia a los grupos operativos, ¿vale? Este es exclusivo para agricultura, ganadería y agroalimentario. No están abiertas, se abrirán posiblemente a mediados del 2027, pero que sepáis que a partir de septiembre vamos a hacer una campaña para buscar consorcios, puesto que son proyectos que tardan en armarse. Aquí estamos hablando de grupos donde tenemos que involucrar a diferentes tipos de empresas, agrofabricantes y centros de I+D+I. ¿Qué es lo interesante en estas ayudas? Que tenemos la opción regional y la opción nacional, que es la supraautonómica, que no nos vamos a encontrar pues prácticamente ninguna ayuda que nos den una intensidad en tanto por ciento que esté entre el 65 y el 100%. Ya nos gustaría en el sector industrial tener este tipo de subvenciones. Lo dicho, que si queréis optar por algún PERTE, pues lo suyo es que me preguntéis, que comentéis el caso ejemplo que tenéis entre manos. Y ya por último, si estamos hablando de mediana empresa, gran empresa o incluso proyectos de I+D para el sector agroalimentario, pues la mejor decisión es el CEDETI. Lo voy a pasar igual muy rápido porque luego va a haber una jornada en exclusiva de proyectos consorciados y no consorciados en términos de I+D+I. Pero que tengáis la foto de que existe en I+D las dos líneas principales, el PID y el Cervera. La diferencia principal, como estáis viendo en el punto del Cervera al final del todo, es que marcan las tecnologías prioritarias, es decir, la temática que se tiene que presentar dentro de esa línea, y luego tenemos la versión Innova, que es la línea LEAP, pero del CEDETI. Aquí quiero que veáis que en este caso estamos ante financiación mixta. Ahí os he querido poner de manera muy resumida pues los tramos que tenemos en cada una de las convocatorias, que es la parte de subvención y la parte de crédito,
que al final estamos ante proyectos mucho más largos, que pueden llegar a extenderse hasta 3 años, ¿vale? Y que lo importante de este tipo de proyectos es que nos pueden dar anticipo, cosa que no ocurre en proyectos anteriores, en la subvención de Innova, perdona, bajo ciertas condiciones. Obviamente habrá que solicitar unos avales, pero que podemos contar con ese dinero anticipado. Y me voy a la última diapositiva, que esto lo va a explicar luego Juan y de una manera más extendida, es que tanto para la línea PID como los Cervera nos dan un documento que se llama informe motivado vinculante. Este documento que facilita el CEDETI reconoce que nuestro proyecto es I+D y con esto podemos optar a deducciones más altas, que no es solamente ese 12% que he comentado anteriormente, ¿vale? Los tipos de gastos son prácticamente los mismos que hemos comentado anteriormente, exceptuando que las inversiones son mayores. Ya no estamos hablando de mínimos tan bajitos de 3.000, 5.000, sino que el mínimo son 175.000 y podemos alcanzar hasta los 3 millones de euros, ¿vale? Para cerrar el webinar, que obviamente espero que haya sido de utilidad, quiero hacer pues lo que viene a ser un veredicto final para cerrarlo, donde básicamente tenemos que tener claras 3 ideas. En el punto 1, si modernizamos e incrementamos el valor de la empresa, esto es pura inversión. Tenemos que optar por ayudas de compra de tanto activos, desarrollo de compra de maquinarias, hardware y software. En el caso de que tengamos que hacer una innovación con una mejora significativa, quedaros siempre con esta parte, pues entonces tenemos que tirar a las ayudas de innovación, como la de la Junta o las ayudas LIC, que casi siempre va a ser para solucionar un problema actual o bajo demanda de mi cliente porque quiere que le haga un nuevo producto, ¿vale? Y por último, ya con un reto tecnológico detrás y con un alto nivel de un rango de incertidumbre, pues nos encontramos con los proyectos de investigación, ¿vale? Aquí lo dicho, punto positivo, el que podamos analizar bien que es un proyecto de I+D, una segunda referencia a una entidad de I+D+I que nos pueda dar. Y dejo paso ya a mi compañera, aunque como ha dicho Alba va a pasar ella también en esta diapositiva para que tengáis toda la información. Pero en cualquier caso, no tengáis vergüenza en cualquier momento. Y nada, que espero que haya sido útil para vosotros. Bueno, yo voy a aprovechar que mi compañera Alba ya me ha presentado al inicio de esta jornada y que Desiree me ha dado paso y voy a intentar ahorrarme esos minutillos pues, para intentar cumplir el plazo que tengo. Básicamente, ya hemos visto con Desiree todo lo que ha indicado en el sentido de que una empresa que realiza esfuerzos en invertir para desarrollar un nuevo producto, para mejorar un proceso, para crear un prototipo o para resolver un reto tecnológico, puede generar un retorno de parte de esas inversiones mediante subvenciones con muy distintas opciones, que obviamente todas ellas hay que analizarlas y ver cuál es la más viable. Pero es que además también puedo obtener un ahorro directo en el impuesto sobre sociedades. Mi objetivo con esta jornada no es que nos convirtamos en especialistas fiscales, sino que sepamos que existan, que sepamos identificar qué proyectos pueden encajar, aunque más o menos ya Desiree nos lo ha dejado bastante claro, qué tipos de gastos vamos a tener que controlar y qué aspectos, requisitos claves y demás tenemos que tener en cuenta, así como documentación, para poder aprovechar correctamente las deducciones. Para ello pretendo que el recorrido sea práctico. Voy a partir, obviamente, la definición en sí de estas actividades para que quede claro aquellos que no los conozcáis en qué consisten y qué actividades se pueden considerar como I+D+I. Qué gastos forman parte también de la deducción y qué requisitos, porcentajes aplicables, plazos y límites hay que cumplir, que vienen recogidos en la norma básicamente. Y por último, también veremos un ejemplo económico, porque creo que es la forma más práctica de poder verlo, y comentaré otra vía menos conocida que también existe para poder aplicar las deducciones. Básicamente, las deducciones en I+D+I consisten en un incentivo fiscal que lo que permite es reducir impuestos de forma directa de la cuota líquida a pagar que vamos a tener que hacer en el impuesto de sociedades. Todas las empresas en el mes de julio tenemos que liquidar y pagar impuesto.
Entonces, actúa de forma posterior a las subvenciones como medio de financiación que ha comentado Desiree, pero es perfectamente compatible. La deducción en este caso va a ser, como digo, posterior, pero es compatible perfectamente con obtener subvención y al mismo tiempo aplicarnos esas deducciones fiscales. Concretamente, estas deducciones vienen recogidas y son de las pocas que tiene ya el impuesto para poder aplicar a nivel nacional, vienen recogidas en el artículo 35 de la Ley del Impuesto de Sociedades y en el artículo 39 en cuanto a su normativa común para la aplicación. Básicamente, y ya lo hemos visto, entonces aquí voy a pasar un poquito más de puntillas, las actividades que son deducibles en el impuesto de sociedades en I+D+I son dos: investigación y desarrollo e innovación tecnológica. A veces hay una línea muy finita, como ha explicado Desiree, entre unos y otros, entonces lo importante es analizar bien en qué lado podemos estar y documentarlo de forma exhaustiva toda la parte técnica y económica. En la I+D, como ya se ha explicado, existe normalmente una incertidumbre científica o tecnológica mucho más elevada. La empresa no sabe inicialmente si va a poder alcanzar el resultado y necesita, en este caso, va a necesitar generar nuevos conocimientos, nuevas soluciones técnicas o prototipos experimentales o un software avanzado. En I+D se requiere una novedad objetiva, es decir, no existe en el mercado ese producto o es la aplicación de un nuevo conocimiento a nuevos productos o procesos o, por ejemplo, para hacer nuevos materiales. Ya hemos visto algunos ejemplos. En el caso de innovación tecnológica, esta está más próxima del entorno productivo. En este caso existe y tiene que existir, y ya lo ha dicho muy bien Desiree, un avance tecnológico significativo, una mejora tecnológica, ya sea un producto o un proceso, y no necesariamente en este caso se va a estar descubriendo conocimiento científico completamente nuevo, sino que puede ser que ya exista, pero que yo lo aplique a mi empresa. Es decir, en IT sí que es cierto que no basta con que el producto sea nuevo, tiene que existir esa diferencia tecnológica sustancial. Cuando analizamos, por lo tanto, un proyecto, la pregunta no es simplemente qué ha comprado la empresa o qué gastos ha tenido, sino qué es lo que ha desarrollado con ello. Si simplemente nos estamos haciendo referencia a una compra de una máquina, como bien ha dicho Desiree, se trataría de inversión, obviamente eso no es deducible fiscalmente, pero analizando cuál era la situación inicial, qué limitaciones tecnológicas existían, qué solución se ha diseñado, qué pruebas se han realizado y qué avance, por lo tanto, tecnológico se ha conseguido, esto es lo que nos puede llevar a identificar si se trata de I+D o si se trata de innovación tecnológica y a ver en qué lado, dónde estamos dentro de la frontera. Entonces, comprar una máquina más moderna, como ya se ha dicho, no genera por sí solo una deducción, ni tampoco lo va a ser adaptar un producto a unas dimensiones solicitadas por un cliente con una mejora menor, o solucionar una avería, realizar controles de calidad en mi proceso, o hacer una modificación estética que no aporte nada al producto. La ley expresamente recoge en el artículo 35.3 cuáles son aquellas mejoras rutinarias, adaptaciones a clientes. Todo eso no forma parte de I+D+I y así viene identificado. Entonces, por tanto, se trata, cuando analizamos un proyecto, de ver los criterios fundamentales y dónde está la diferencia, qué novedad o mejora sustancial permite, y documentar todo desde el punto de vista subjetivo para analizar muy bien y dejar documentado toda la parte técnica en cuanto a qué es lo que eso aporta y por qué es innovación tecnológica ese proyecto, para que podamos aplicar deducciones fiscales y que no tengamos problema. Una vez que ya se ha demostrado y se ha analizado que existe un proyecto que es tecnológicamente, que supone una mejora tecnológica en su empresa, tenemos que determinar también qué gastos forman parte realmente de la base de la deducción, de la deducción fiscal. Básicamente son todos los gastos que ha explicado muy bien Desiree, pero aquí tenemos que tener cuidado con determinadas cuestiones. En cuanto al personal, por ejemplo, y aquí abajo recojo que no siempre las deducciones fiscales, y en la mayoría de las ocasiones, no coinciden con los gastos que se presentan, por ejemplo, en una subvención de Innova. ¿Por qué? Porque cuando nosotros presentemos un proyecto para entrar a la convocatoria de Innova, lo tendremos que adaptar a esa convocatoria con unos límites que aplican. Por ejemplo, no pueden ser proyectos que superen los 12 meses, salvo en casos concretos donde sí que se concede una prórroga, pero a priori deberá adaptarse a esos 12 meses y, por ejemplo, en personal tenemos
no podremos aplicar, como hemos visto, más de 3 personas, que son las que nos van a poder subvencionar, más las nuevas contrataciones, otras 3 como mucho, pero de grupo de cotización 1 o 2. Pero que puede existir, por ejemplo, personal que esté trabajando en el proyecto, que sea de grupo 3 o 4, que sean necesarios y que estén trabajando y se pueda documentar y justificar, y que se nos han quedado fuera de la subvención. Bueno, pues es importante que sepamos que aquí también se analizan y también se incluyen. No es subvencionable, porque no va a poder entrar dentro de la convocatoria como gasto subvencionable, pero sí que ha participado en el proyecto y sí que se puede justificar para poder aplicarle deducciones fiscales. También son y forman parte de la base de la deducción, pues todos los gastos en material fungible necesario para hacer los prototipos, para hacer los ensayos, activos fijos. Hay que tener cuidado, en este caso solamente será deducible la parte de la amortización de los inmovilizados, ya sean materiales o intangibles, en la medida en que se utilicen en el proyecto, es decir, si se puede justificar que se utilizan única y exclusivamente en el proyecto, sí que se va a poder deducir el 100% de esa amortización durante el tiempo en el que el proyecto tenga ejecución, pero si solamente se utilizan un porcentaje del tiempo, un 70 o un 80%, el porcentaje que sea, se podrá aplicar ese porcentaje, obviamente no todo. En cuanto a colaboraciones externas, también son deducibles todas ellas, pero hay que tener cuidado con determinadas cuestiones. Por ejemplo, en el tema de asesoramiento técnico, solamente serían deducibles cuando ese asesoramiento técnico sea especializado y sea enfocado a solucionar incertidumbres concretas o cuestiones técnicas concretas que se puedan justificar como necesarias para poder desarrollar el proyecto. No serían deducibles asesoramientos técnicos genéricos que no puedan concretarse o justificarse muy bien en relación con el proyecto. Y en el caso de las certificaciones vinculadas, tampoco serían certificaciones, por ejemplo, de producto para poder sacar ese producto al mercado, porque no se considera I+D+I cuando el producto va a ser comercializado, y tampoco los prototipos comercializables, sino que tienen que ser prototipos que no se vayan a comercializar y que sean experimentales. En este caso sí que serían deducibles las certificaciones, por ejemplo, para cumplir y certificar que se cumplen determinados criterios técnicos, porque por normativa lo exigen. Una vez que ya tenemos toda la suma de estos gastos, que inicialmente, como digo, se tendrán que analizar, ahí sí que tendremos que tener en cuenta que hay que restarle todas las subvenciones que sean directamente aplicables para ese proyecto, que se hayan producido como ingreso en el periodo impositivo. En el caso de que ya tengamos toda esa base, o sea, ya hemos analizado todos los gastos que forman parte de la base de la deducción, a eso le hemos restado las subvenciones recibidas, el resto podrá obtener esa deducción fiscal y constituirá la base de la deducción, a la que se le aplicarán unos porcentajes, ahora veremos, que son diferentes dependiendo de qué tipo de proyecto se trate. En esta diapositiva, que la voy a resumir un poco muy por encima, pero básicamente hay que tener en cuenta unos requisitos muy importantes, que son la garantía legal y que van a resumir la trazabilidad que tiene que tener el expediente. No es suficiente con afirmar que una persona ha trabajado en el proyecto, sino que tenemos que poder demostrar qué es lo que hizo, durante cuánto tiempo, qué resultado generó, y que eso efectivamente ha sido así para el proyecto. Entonces, es muy importante todas estas cuestiones que aquí se recogen, que vienen recogidas en la norma, fundamentalmente hago hincapié en que es necesario que se lleve una contabilidad individualizada por cada uno de los distintos proyectos, que tienen que ser gastos que se hayan recogido en facturas y que esté muy bien toda la trazabilidad de las mismas, y hay que recoger todo muy bien documentado en una memoria técnica con sus partes de horas, con sus nóminas, con sus contratos, con todos los planos, fotografías y todo lo que sea necesario para sustentar el soporte documental tanto técnico como económico. Bien, una vez que ya tenemos definida la base, que ya tenemos que el proyecto es de un tipo o es de otro, aplicaríamos el porcentaje correspondiente. Como vemos, dependiendo de qué tipo de proyecto, no se aplica el mismo porcentaje. Estamos hablando de que en innovación tecnológica es un tipo fijo del 12%, ¿vale? Sin embargo, en I+D la deducción parte en una horquilla de que va del 25 a 42. Con carácter general, el porcentaje a aplicar es el 25, pero se puede aplicar hasta el 42% para la parte que exceda de la media de los 2 años anteriores. Es decir, una empresa que nunca ha hecho I+D, el primer año va a poder aplicarse el 42%
20% sobre la base de la deducción ya calculada conforme a lo que, como he indicado antes. En los ejercicios siguientes, a los que ya va a seguir haciendo I+D, se va a calcular la media de los 2 ejercicios anteriores de cuál ha sido su gasto en I+D. Toda la parte que llegue hasta esa media va a aplicar el 25% y luego el exceso, es decir, el exceso de gastos que haga ese ejercicio con respecto a los dos años anteriores, entonces va a poder aplicar el 42%. Además, hay otros porcentajes adicionales que los he dejado ahí recogidos, pero bueno, voy a pasar muy por encima. Hay un 8% adicional de deducción para inversiones en inmovilizado que esté directamente afecto a I+D+I, en exclusiva al 100%, y un 17% adicional también para los gastos de personal e investigador que se dediquen en exclusiva también a gastos de I+D. Como vemos, por tanto, la clasificación como I+D o como IT va a tener consecuencias económicas, pero nunca se debe de forzar, tiene que estar técnicamente justificada. También operan unos plazos y límites, como ya he dicho inicialmente. Generar una deducción en un ejercicio no significa que la empresa se lo vaya a tener que aplicar en ese mismo año, sino que las deducciones de I+D+I, esto viene regulado en su artículo 39, se pueden aplicar durante los 18 años siguientes a su generación. Y esto es especialmente útil cuando una empresa todavía no tiene suficiente cuota en el impuesto sobre sociedades, el tener la tranquilidad de decir, vale, yo sé que lo voy a generar, que ahora mismo a lo mejor en los próximos años no lo voy a necesitar o no lo voy a poder aplicar, pero que voy a tener 18 años para poderlo hacer. Ojo, cuidado en cuanto a las prescripciones respecto de gastos de ejercicios anteriores, porque aunque hay sentencias del Tribunal Supremo y resoluciones del Tribunal Económico Administrativo en ejercicios anteriores que permitían su deducción, en la norma así lo establece, se pueden aplicar en 18 años siguientes, Hacienda en gestión tributaria no estaba ya admitiéndolo y en las últimas consultas vinculantes, concretamente en julio del 2024, ya lo dejó claro. No está admitiendo y no va a admitir que se apliquen deducciones fiscales en ejercicios siguientes si no se ha indicado en el ejercicio en el que se ha generado ese derecho. Por otra parte, en cuanto a los límites, están limitados, pero este límite será con carácter general del 25% y puede verse incrementado hasta el 50% de la cuota íntegra. Ahora lo veremos con un ejemplo que yo creo que se va a ver más claro. A continuación, he recogido un poco con números para que pueda verse más claro todo esto que hemos comentado. En la parte de la izquierda tendríamos un presupuesto de una empresa que ha realizado un proyecto, en este caso estoy analizando innovación, ¿vale? IT. El total del proyecto son los 204.500 euros que aparecen con el desglose de las partidas que vienen recogidas ahí, que ya hemos comentado. Vamos a suponer que tiene una subvención prevista del importe que se recoge ahí de 71.000 euros. Realmente, si fuera, por ejemplo, un Innova, la subvención prevista sería mayor porque sería del 50%. Pero bueno, vamos a utilizar este ejemplo. Como la subvención está financiando estas actividades de forma directa, tenemos que restarla de la base fiscal, es decir, la base de la deducción calculada realmente serían 204.500 euros menos los 71.000 euros que esperamos de subvención o que ya tenemos aprobados por una resolución o que hemos recibido, ¿vale? Eso nos da una base de la deducción de 132.925 euros, es decir, gastos ya netos de ingresos que hemos tenido por subvenciones. Si el proyecto se califica como innovación tecnológica, ya hemos dicho que aplicamos el 12% de tipo fijo y entonces en este caso la deducción que se genera en el 2025 para la empresa serían de 15.951 euros. Supongamos que ese año la empresa tiene una cuota íntegra ajustada. La cuota íntegra ajustada, para quien no sepa lo que es ya la cuota que obtenemos una vez que aplicamos a la base imponible de nuestras cuentas, obtenemos nuestras cuentas contables, les hacemos los ajustes fiscales, a eso le aplicamos el tipo de impuesto de sociedades, el 25%, por ejemplo. Entonces, de lo que obtenemos, le restamos las deducciones por doble imposición y las bonificaciones y eso es la cuota íntegra, es decir, impuesto ya a pagar. Entonces, ahí si imaginamos la empresa que tiene unos 25.000 euros a pagar de impuesto, ¿vale? Como la deducción que hemos generado en el 25 supera el 10% de la cuota, que en este caso serían 2.500 euros, el límite que podemos aplicar para estas deducciones se eleva al 50% de la cuota. Es decir, la empresa en el 2025 va a poder aplicar hasta 12.500 euros de deducción por estas cuestiones y van a quedar
pendientes de aplicar en ejercicios posteriores la diferencia, es decir, va a obtener hasta 16.000 euros de ahorro directo de impuestos, ¿vale? Va a poder aplicar en el 25 12.500 euros que se va a ahorrar directamente, que no va a pagar de impuestos, y va a tener 3.451 euros para poder aplicar en ejercicios siguientes. Yo creo que aquí se ve muy claro que es o sea, que la deducción en sí es muy potente y que la empresa ve recompensado su esfuerzo en términos de impuestos, pero claro, como digo, hay que conocerla y hay que saber aplicarla y tenerla documentada. Aquí simplemente he recogido, no es necesario que la empresa conozca cómo se aplica porque para eso tendréis vuestros asesores fiscales que lo harán, pero sí que es cierto que desde ITECAM venimos trabajando de la mano y explicando en algunos casos y acompañando para que si no se sabe o no se ha aplicado correctamente se haga. Es muy importante y aquí destaco simplemente que se tengan en cuenta 3 conceptos. Una cosa es la deducción pendiente o que se ha generado en el ejercicio, otra cosa es lo que hemos aplicado en la liquidación y otra cosa es lo que queda pendiente de aplicación en periodos futuros. A continuación, tenemos que tener en cuenta que los métodos de aplicación y seguridad jurídica existentes son muy variados y van de menor a mayor seguridad jurídica. En concreto, una empresa que ha realizado un proyecto de innovación tecnológica pues la ha realizado y la norma no establece que exista obligación de informe motivado vinculante en este caso, ¿vale? Entonces la empresa simplemente con sus informes técnicos y con su documentación económica lo puede aplicar en el impuesto. Obviamente en este caso existe un mayor riesgo. Lo importante y lo que desde ITECAM venimos haciendo es darle todo el soporte documental tanto de informes técnicos como económicos para que se pueda soportar de forma correcta esa deducción y no exista tanto riesgo. Entonces, cuanto mayor y mejor documentado lo tengamos, menor riesgo va a existir ante una posible solicitud de documentación por parte de Hacienda, duda que surja y demás. También existe la opción de irnos a consultas vinculantes directamente con la administración en determinados criterios o dudas que puedan existir e incluso a solicitar acuerdos previos de valoración. Como último paso y digamos como última opción con mayor seguridad jurídica está la opción de recurrir siempre a una entidad certificadora que lo que va a hacer es certificar. Existen muy distintos tipos de certificaciones, pero en todo caso lo que hace es certificar o bien, por ejemplo, certificamos la calificación del proyecto, es decir, la empresa certificadora analiza y certifica que el proyecto es I+D o la empresa certifica que en este caso es innovación tecnológica. Ahí ya Hacienda no te lo va a poder discutir porque ya tienes la calificación de que ese proyecto es I+D o es innovación. Y también incluso podemos irnos a una certificación con contenido, puede ser previa, puede ser posterior, donde la entidad certificadora va a analizar todos esos gastos y va a certificar que son necesarios para el proyecto y que están justificados y en este caso vamos a tener un soporte documental suficiente para poder irnos después al ministerio y obtener el informe motivado vinculante que sí que va a ser obligatorio para aplicar deducciones fiscales en I+D, ¿vale? No en IT. Esto quiero que quede muy claro porque existen muchas dudas en este sentido. El informe motivado vinculante no siempre es obligatorio para aplicar directamente la deducción, ¿vale? Sí que es una herramienta muy relevante para tener seguridad jurídica, pero la norma es muy clara y solamente es obligatorio en el caso de proyectos de I+D. En el caso de innovación tecnológica es opcional. ¿Por qué nosotros hacemos mucho hincapié en esto y por qué pongo que existen distintas opciones? Porque si para todos aplicas de la misma forma, nos iríamos directamente a hacer una entidad certificación, y a obtener el informe motivado vinculante. ¿Por qué? Porque una entidad certificadora externa cobra como mínimo de media entre 3.000 y 4.000 euros por certificar un proyecto. El obtener el informe motivado vinculante tiene un coste adicional, entonces no siempre puede ser viable económicamente, es decir, puede darse el caso de pequeñas empresas que lo que hacen es innovación, que vienen innovando y que se dejan la piel por innovar, pero son proyectos muy pequeños, son proyectos a lo mejor que le generan una deducción de 6.000 euros. ¿Qué sentido tiene irte a una certificación que te va a gastar toda esa deducción y por lo tanto no te va a merecer la pena?
Si no es necesario y no es obligatorio, siempre que se documente muy bien todos los informes técnicos y económicos, es viable y es posible aplicar las deducciones fiscales y es recomendable porque para eso están. Y ya como última opción, que voy a hablar ahora de ello, existe la opción de monetización, pero en este caso el informe motivado vinculante sí que es obligatorio. Tendremos que tenerlo para poder aplicar esa opción. Además, aquí quiero hacer referencia a lo que ha comentado Desiree. Existirán proyectos de I+D que, como ya he dicho, van a necesitar el informe motivado vinculante, que simplemente por el mero hecho de irnos a una subvención de CEDETI o de Retos, de Cervera, vamos a tener ya el informe motivado vinculante. Es decir, nos vamos a saltar y nos vamos a ahorrar ese paso de certificación externa de esos 3.000 o 4.000 euros, lo que sea, en obtener esa certificación, porque ya directamente yéndonos a solicitar una subvención, además de tener financiación para poder llevar a cabo el proyecto, vamos a obtener la documentación necesaria, el informe motivado vinculante, que nos va a dar y nos va a abrir paso para poder aplicar directamente deducciones fiscales. Por último, y ya para terminar, hemos querido recoger esta opción porque es cierto que no es tan conocida, existe la norma desde hace muchísimo tiempo. Es verdad que ahora a lo mejor algunos de vosotros sí que lo habéis oído hablar porque se está moviendo más por consultoras y certificadoras, pero ¿qué sucede cuando una empresa genera deducciones pero no tiene suficiente cuota de impuesto para aplicarlas, o estima que en unos 15 años no la va a generar? O simplemente pues no quiere esperarse y decir ¿cuándo voy a recuperar estas inversiones en tema de impuestos? ¿Cuándo voy a ver mi esfuerzo recompensado? Pues prefiero estar por esta vía. Existe una opción en la norma que es conocida como la monetización, y lo que permite es que las deducciones que yo ya he generado, en este caso por I+D o por IT, puedo saltarme esos límites y en caso de insuficiencia de cuota o porque considere que no lo voy a poder aplicar en un futuro, puedo solicitar a Hacienda que me lo abone directamente en el impuesto de sociedades. Entonces, sí que es cierto que esta opción implica una reducción del 20% de la deducción, ¿vale? Es decir, la empresa va a renunciar a esa parte. Si, por ejemplo, ha tenido una generación de 100.000 euros de deducción por I+D o por IT, va a recibir, en este caso, no los 100.000 euros, sino que ya sabe que inmediatamente va a recibir los 80.000 euros, ¿vale? Va a perder esa parte, pero a cambio lo va a poder aplicar directamente y lo va a poder cobrar anticipadamente, y ese importe lo va a poder reinvertir en seguir haciendo I+D+I. Esta opción tiene límites, ¿vale? No es así a la ligera. Hacienda establece que como mucho en innovación tecnológica voy a poder solicitar el abono de hasta 1 millón de euros, y para el conjunto de I+D y de innovación tecnológica el límite general es de 3 millones de euros, siempre aplicado a nivel de grupo empresarial, ¿vale? No por empresas si formáis parte de un holding. Por último, no es un cobro automático. La monetización no es Hacienda, dame el dinero y Hacienda te lo da, ¿vale? Como siempre con Hacienda, pues las cosas están condicionadas a un cumplimiento de requisitos, y en este caso, son 4 requisitos muy claros que tienen que analizarse muy bien, y no solamente en el momento de la solicitud, sino durante el tiempo que aplica, para que nos cercioremos de que se cumplen y de que no voy a tener que devolver esos importes. Primero, tiene que transcurrir al menos 1 año desde que se cerró el ejercicio en el que se generó el derecho sin que se haya podido aplicar la deducción. Es decir, yo genero el derecho en el 25, no voy a poder pedirlo en el 25 ni en el 26. Es recomendable que pase, recomendable y requisito que pase un ejercicio sin que la haya podido aplicar. Es decir, en el 26 no lo aplico, en el 27 puedo solicitarlo. Segundo, se tiene que mantener la plantilla media general de la empresa o alternativamente la plantilla escrita I+D+I. Esto se está utilizando mucho para poder justificarla, y no tiene que verse reducida la plantilla media en los 24 meses siguientes desde el fin del ejercicio en el que se generó el derecho, ¿vale? O sea, no en sí desde que se generó el derecho, sino desde que yo la pido, en los 24 meses siguientes desde que se generó hasta que yo la pido, en todo ese periodo no se tiene que ver reducida. También tiene que reinvertirse el importe de lo que yo voy a recibir monetizado en una deducción, o sea, se tiene que reinvertir en nuevos gastos o inversiones en I+D+I, que obviamente pueda yo justificar, o en inmovilizado material o intangible que esté directamente afecto a I+D+I durante los 24 meses siguientes desde que se ha producido ese abono. Y por último, en este caso, y como ya me he adelantado antes, la empresa siempre, para poder hacer esta opción, es decir, para poder solicitar el abono a Hacienda, tiene que disponer de un informe motivado vinculante o de un acuerdo previo de valoración.
Además, los activos afectos, en el caso de la reinversión, se tienen que mantener en funcionamiento durante 5 años, 3 años si son bienes muebles, o siempre es algo que su vida útil sea inferior, tendrá que justificarse obviamente. Si no se cumplen estos requisitos, Hacienda obligaría a reintegrar la deducción más los intereses de demora, por lo que es muy importante siempre estar pendiente de ellos y verificar muy bien que se cumplen. Bueno, ya para conclusión y por cerrar, básicamente, en resumen, las deducciones fiscales, como hemos visto, lo que van a permitir es recuperar una parte muy relevante de la inversión realizada en innovación, pero el resultado va a depender fundamentalmente de 3 aspectos: identificar correctamente el proyecto, que para eso pues ya nos ha dado las claves de CIRE, documentarlo desde el inicio y coordinar la parte técnica, económica y fiscal, también con vuestra asesoría, ¿vale? Desde Intecan lo que hacemos es acompañar a las empresas durante todo ese recorrido, identificando las oportunidades, dirigiéndolos a la vía de financiación en cuanto a subvenciones se refiere más viable, preparando toda la documentación, llevando a cabo todos los trámites y luego hasta su justificación fiscal. Entonces, para mí realmente la pregunta que hacía Desiree al principio era muy importante, pero no es únicamente la cuestión de si vuestra empresa tenéis claro si hace I+D+I, sino en el caso de que tengáis claro que lo está haciendo, si se está identificando ese I+D+I que se está haciendo y si se está documentando correctamente las actividades innovadoras que ya realiza. Porque básicamente lo que nos encontramos al final es que muchas empresas estáis haciendo I+D+I, pero o bien no lo habéis identificado previamente o no lo tenéis claro, y luego además en el caso de hacerlo, y aunque sepáis si lo tenéis claro que lo estáis haciendo, tampoco lo estáis documentando correctamente, y ese trabajo previo y todo eso es lo que de verdaderamente importa a la hora de luego darle una vuelta de tuerca y obtener financiación adecuada y al mismo tiempo poder aplicarnos estas deducciones fiscales que para eso existen y que nos van a permitir un ahorro de impuestos que al mismo tiempo vamos a poder reinvertir y seguir haciendo más I+D+I. ¿Vale? Por mi parte, ahora si hay alguna duda, dejo a mi compañera Alba para que nos indique si existen dudas y podamos darle respuesta. Pues muchísimas gracias, chicas, por vuestras presentaciones. Sí que hay algunas preguntas en el chat, así que comienzo a lanzároslas y que responda a la que le corresponda. Una de las preguntas es: ¿los requisitos que habéis comentado de pago medio a proveedores, etcétera, también aplica a proyectos con el CEDETI o solo son requisitos para subvenciones de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha? Esta pregunta la lanza Héctor. Pues te respondo, Héctor. Es verdad que en la parte de pago medio a proveedores, que es el límite de los 60 que hemos dicho anteriormente, se ha comentado en la solicitud de la Junta de Castilla-La Mancha. Sí que es verdad que el CEDETI hasta hace muy poquito no incorporaba esa obligatoriedad, digamos, pero como en este caso los fondos que maneja el CEDETI no son solamente fondos privados, es decir, los típicos fondos que vienen de bancos, sino que tienen financiación mixta, y a ellos también les llega parte de fondo FEDER, que es, al final aplica lo que es la normativa de la ley de subvenciones, y también financiación privada, como un banco o cualquier otro tipo de entidad. Entonces, en este caso sí, en el CEDETI también aplica el pago medio a proveedores y hay que cumplirlo para que pueda ser beneficiario de ese tipo de convocatorias. Hay otra pregunta, la lanza Cristina y dice: muy interesante la sesión, tengo una consulta. Si tengo un proyecto de innovación tecnológica realizado durante 2024 y 2025, pero no apliqué la deducción en su momento, ¿puedo regularizarlo ahora y qué procedimiento tendría que seguir? Vale, en este caso contesto yo. Es cierto que nos encontramos muchas empresas que vienen haciendo, como he dicho, I+D+I y no lo han aplicado antes por desconocimiento o porque no tienen documentado esos proyectos. Entonces, como he comentado, existen sentencias del Tribunal Supremo y resoluciones del Tribunal Económico Administrativo donde las empresas ya han ido, pero normalmente son empresas muy grandes que hacen proyectos enormes, a recurrir, porque en estos casos la norma es clara y recoge que se pueden deducir en los 18 años siguientes. Pero es cierto que luego pues muchas veces nos encontramos con el criterio de Hacienda en gestión administrativa que si no te lo admite pues te das el choque contra Hacienda y después te tienes que ir a gastarte un dinero adicional con todo el desgaste tanto económico como en tiempo que eso implica, que no lo pueden hacer todos. Entonces,
Como he dicho, en julio del 24, ya después de muchas sentencias y mucha lucha en ese sentido, la agencia tributaria dejó claro en varias consultas vinculantes que no iba a admitir gastos, deducción en ejercicios siguientes, aunque la norma lo permita, si no se había recogido este derecho que se había generado en el impuesto de sociedades del ejercicio en el que se hubiese generado. Es decir, esto que implicaba en la práctica que los impuestos de sociedades que yo puedo modificar solamente son de los 4 ejercicios anteriores. Los anteriores a los 4 años ya están prescritos. Entonces, Hacienda no me va a admitir modificar esas casillas. Solamente voy a poder solicitar a Hacienda que me reconozca esa generación del derecho en los 4 ejercicios anteriores. Entonces, si es un proyecto de 24, 25 y como digo, hasta los 4 ejercicios anteriores, sí que lo voy a poder hacer. La vía para poder hacerlo es, obviamente, tengo que tenerlo documentado y preparado y demás para aportar las memorias técnicas y económicas suficientes. En ese trabajo ITCAM participa, pero lo que yo aconsejo no es que yo le diga a Hacienda, oiga, yo tengo esta deducción, me la tenía que aplicar, me tiene que usted devolver este importe. No, lo que menos riesgo entraña y lo que nosotros estamos aconsejando es simplemente presentar un escrito a Hacienda diciendo que en la casillita X, donde yo, habéis visto el impuesto, donde yo tenía que haber puesto que se haya generado este derecho, no lo recogí, yo he tenido este proyecto y se me genera este derecho, por lo tanto quiero que se me recoja este derecho y no aplicarlo. Tenemos 18 años siguientes, por lo tanto podemos aplicarlo posterior. Obviamente entregaremos toda la documentación necesaria y demás, pero Hacienda hasta ahora y por los casos que estamos teniendo, en ese caso lo tiene que admitir, ¿vale? No estamos en un ejercicio prescrito, y si podemos demostrar que hemos hecho innovación o I+D, lo podremos documentar sin ningún problema. El ejercicio del 25 está ahora mismo en vigor, con lo cual se puede recoger perfectamente la generación del derecho en el 25 e incluso aplicarlo en ejercicios siguientes. Pues muchísimas gracias, Juani. También hay otra pregunta y es, ¿en qué casos recomiendas solicitar un informe motivado vinculante? Y la realiza Lucía. Aquí lo clave es, recordando un poco la diapositiva donde yo ponía de menor riesgo a más riesgo, hay que tener claro la norma. El informe motivado vinculante es obligatorio para los proyectos de I+D, es decir, no podemos querer deducirnos un proyecto de I+D sin tener el informe motivado vinculante. Ahí es obligatorio. Tampoco podemos monetizar ningún proyecto, sea de I+D o sea de IT, si no tenemos el informe motivado vinculante. Pero hay un margen en cuanto a los proyectos de innovación donde la norma establece que se trata de una opción. Es una opción que va a poder dar más seguridad jurídica. ¿Por qué? Porque si yo tengo un informe motivado vinculante donde ya me califica el proyecto como innovación, Hacienda no va a poder lucharme eso, ¿vale? Ya está certificado por el Ministerio y no me va a poder entrar a debatir. ¿Cuándo es recomendable? Pues para proyectos que ya tengan una envergadura, que duren varios ejercicios y que supongan un importe que sea económicamente viable. Como he dicho, para poder obtener el informe motivado vinculante me tengo que ir primero a una entidad certificadora que certifique el proyecto de una forma o de otra. Eso va a tener un coste mínimo de entre 3.000 y 4.000 euros. Y después con esos informes y certificaciones de la entidad certificadora me tengo que ir al Ministerio, con lo cual voy a necesitar también un importe de honorarios por la consultoría. Entonces, para un proyecto pequeñito de innovación de una pyme que dure un año y que tenga unos gastos de 5 o 6.000 euros, no tiene sentido gastarte 3 o 4.000 euros y perder tiempo y esfuerzo porque no es viable económicamente. Entonces, nosotros recomendamos irnos a informe motivado vinculante en el caso de innovación tecnológica cuando sea viable y cuando la empresa no quiera asumir ningún riesgo, pero económicamente también le sea ventajoso. Pues muchísimas gracias, Juan. Y también hay otra pregunta que la realiza Lucía Cañete y es, ¿qué líneas de financiación para I+D+I son más adecuadas para una startup o una empresa de reciente creación? Vale, Lucía, pues es buena pregunta porque sí que es verdad que no he concretado qué tipo de financiación pueden optar las empresas pues, de nueva creación, startup, spin-off o algunas que tengan una alta propiedad intelectual detrás. En ese caso hay varias opciones. En términos de I+D+I sí que es verdad que hay una línea del CEDETI, que son las líneas Neotec, no las hemos llegado a comentar,
porque al final son las que están abiertas 3-4 veces al año y que tienen que cumplir unos requisitos bastante restrictivos. Son para empresas que no tengan más de 5 años de antigüedad y por tanto entran dentro este tipo de beneficiarios, pero sí que es verdad que hay que hacer un estudio de viabilidad bastante grande. La empresa tiene que tener un plan de I+D a gran nivel de 4 o 5 años, no solamente con un desarrollo, sino varios, y además tiene que tener bastantes recursos, es decir, personal investigador o personal técnico cualificado que pueda llevar a cabo, como poco, entre el 70 y el 80% de la ejecución lo tienen que poder hacer ellos a nivel interno. Luego, en términos de la Junta, sí que es verdad que no hemos comentado que mínimo tienen que tener 2 trabajadores en régimen general bajo las condiciones que hemos hablado, pero el resto de convocatorias de inversión, de comercialización, de digitalización, una pequeña empresa o una empresa de nueva creación pueden optar a ellas sin problema. Pues muchísimas gracias, Desiree. Cristina realiza otra pregunta y dice, habéis mencionado una deducción adicional vinculada al personal investigador. ¿Qué requisitos debe cumplir ese personal y cómo puede acreditarse? Sí, en este caso he citado muy por encima que existen deducciones adicionales en los casos concretos de I+D, ¿vale? En este caso es el 17% sobre los gastos de personal que correspondan a personal investigador que esté cualificado, ¿vale? Y que haya trabajado en exclusiva en actividades o proyectos de I+D. No se aplica, por tanto, a proyectos de innovación tecnológica, ¿vale? Solamente para I+D, y en estos casos se tiene que acreditar tanto la cualificación técnica de esas personas como las funciones que han realizado, su participación efectiva en los proyectos y documentar todo muy bien en cuanto a la dedicación y la trazabilidad de sus costes. Existe existe una certificación concretamente para certificar esto mediante una entidad certificadora acreditada para no tener y correr riesgo ninguno dentro de los distintos procedimientos que he comentado de certificación. En estos casos lo que hace la entidad certificadora es revisar, pues como os he dicho, la titulación, la experiencia, el contrato que tenga ese trabajador, sus funciones y toda su dedicación y coherencia en el proyecto y de los costes que se han tenido en cuenta. No existe en la norma como tal un porcentaje concreto de decir tiene que tener mínimo esto, pero sí que como criterio de certificación lo que se viene exigiendo es que al menos tengan un 85% de actividad relacionada directamente con proyectos de I+D, y pueden admitir hasta un 15% de tareas colaterales, pero siempre enfocadas en información, divulgación o vigilancia tecnológica, siempre enfocado todo en la I+D. Posteriormente, con esa certificación que os comento concreta para certificar esto, se puede solicitar el informe motivado vinculante al Ministerio para reforzar la seguridad jurídica. Y además, muy importante, y no lo he citado, pero existe una bonificación en seguridad social para estas personas, es decir, aquellas empresas que tengan personas trabajando solo para I+D tienen que tener en cuenta la existencia de la bonificación del 40% de la cuota empresarial por contingencias comunes, es decir, nos bonifican en los seguros sociales un importe bastante importante. Esto se aplica para los contratos indefinidos de personal que se dedica, como digo, exclusivamente a actividades de I+D, y se admite hasta el 15%, como digo, en formación y demás. Es cierto que la bonificación y la deducción son plenamente compatibles, pero para eso una empresa tiene que tener el sello de pyme innovadora, ¿vale? En el resto de las empresas, si no lo tienen, tienen que elegir entre aplicarse la bonificación por cada investigador o recurrir a la deducción. Pues muchísimas gracias, Juani. No sé si hay alguien más que quiera animarse a realizar otra consultilla. Si eso dejamos unos segundillos para ver si alguien se anima. O si queréis vosotras comentar alguna cosa adicional que os hayáis dejado en el tintero, pues podéis hacerlo también. Pues en principio simplemente animar a todos los que estamos aquí presentes en el webinar, que al final hemos dedicado 1 hora y media, 1 hora a contar muy por encima en qué consiste las deducciones fiscales, que vamos, personalmente mi compañera Fanny la ha hecho genial, y todas las ayudas que hay actualmente en vigor, no solamente en términos de I+D+I, sino en cualquier tipo de sector,
que se animen, que no tengan vergüenza, que nos llamen sin problema y que cualquier duda, ya sea de manera presencial o telemática, que estamos dispuestos a ayudarles y por lo menos hacer la valoración previa para que ellos, pues como es normal, intentemos conseguir la máxima cantidad de financiación posible. Y por mi parte, nada, daros las gracias. Simplemente igual animarles a que todos sus esfuerzos, o sea, estamos acostumbrados aquí a ver empresas muy pequeñas que se dedican sin darse cuenta muchas veces a innovar todo el tiempo, a hacer otras de ellas y más de. Que no le tengan miedo, que aprovechen todas las ventajas que se tienen, que es cierto que las deducciones fiscales, por ejemplo, no son son el gran desconocido para mí, pero que están ahí, que están para aprovecharlas y que sus esfuerzos se puedan ver recompensados. No hay que tener miedo en ese sentido, sino que simplemente hay que tener no miedo, sí que hay que tener un respeto en el sentido de que hay que documentarlo muy bien y tenerlo todo muy bien recogido, pero que no hay, que cuando Hacienda llama a tu puerta, siempre que lo justifiques no va a haber problema. Pues muchísimas gracias, chicas. Parece que no se anima nadie más a poner alguna duda. Yo daría por finalizado el webinar. Recordar que las presentaciones que han realizado tanto Juani como Desiree se enviarán por correo electrónico junto con el vídeo de este webinar, que enviaremos enlace a YouTube del canal de ITCAM. Así que muchísimas gracias a todos por vuestra asistencia. Esperamos que haya resultado de interés. Y ya sabéis, podéis seguirnos en las redes sociales de ITCAM para estar al día de todos los webinars y jornadas que vayamos realizando. Muchísimas gracias. 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 Hasta luego. Hasta luego.